Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, un agradecimiento al Archivo General de Colombia por la invitación. La plática del día de hoy es procesos y parámetros de la digitalización. Primero que nada, quiero empezar dando una pequeña historia de cómo se fue dando la digitalización en el Archivo General en México. Primero, la digitalización la utilizamos como medio de difusión y preservación documental. Al principio, bajo esta idea, se comenzaron a microfilmar fondos completos. El problema al que nos enfrentamos en esa época fue que las imágenes obtenidas no eran óptimas para estos propósitos, para la difusión principalmente. Aquí tenemos una muestra de una imagen microfilmada en el archivo. Como pueden ver, en primer lugar está tomada en blanco y negro. Ahí ya perdemos muchos valores del documento original. La lectura es difícil, ya que la tinta pasa a través de la hoja, entonces se ve lo que está en el anverso. Esto, más algunas manchas, absorciones de la misma tinta dentro del papel, genera este tipo de situaciones que hace imposible la lectura. Aquí tenemos otro ejemplo. Más adelante, ya contando con almacenamiento de datos, el archivo empieza a considerar ya otras técnicas ahora sí de digitalización para poder preservar sus documentos. En un principio se optó por contratar empresas externas para esta función. El problema fue que al nosotros ser relativamente nuevos en procesos, en técnicas de digitalización, las empresas que se contactaron y se contrataron no eran especializadas en la digitalización de documentos históricos. Esto nos llevó a que cuando se empezaron a hacer estos proyectos, se digitalizaron las imágenes, no contaban con una calidad que nosotros requeríamos. Tenemos aquí un ejemplo de esas imágenes entregadas. Son imágenes fuera de foco, imágenes grises. Tenemos otro caso de una imagen con demasiada luz. También se llega a perder mucho el rastro del texto. Tenemos el caso contrario, imágenes muy oscuras o imágenes que ni siquiera están alineadas, lo cual, en este caso es muy poco el texto, pero cuando tienes una hoja llena de texto a veces dificulta la lectura. Tenemos otro caso en que nos entregaban una imagen de este tamaño y la hoja era más pequeña, lo que causaba que cuando tú amplías la imagen para querer leer, se pixeleaba, se perdía el sentido del texto. Después de estas experiencias el AGN de México decidió que era mejor ese dinero invertirlo en equipar el archivo con escáneres especializados en la digitalización de documentos históricos y hacer su propio departamento de digitalización, no depender de fuentes externas. En un principio se adquirieron estos escáneres. Este escáner es una toma satelital, aquí arriba viene la cámara y toma el documento.
A pesar de que en su momento eran buenos escáneres, buena tecnología, contábamos con muchas deficiencias técnicas, digámoslo por así. En primer lugar, no tenían iluminación propia. Dependías de la iluminación del lugar donde estaba el escáner. Esto muchas veces generaba reflejos, algunas sombras, variaciones de color. Tenemos este otro, ya era para formatos más grandes. El problema aquí es que la cámara se tenía que enfocar manualmente, lo que quitaba un poco de tiempo. Aparte que cuando se digitalizan las imágenes, en ambos casos los dos escáneres, a la hora de nombrar la imagen resultante, te va dando un número consecutivo, es decir, 1, 2, 3, 4, etc. La gran mayoría de nuestro acervo histórico son documentos foliados. ¿Esto qué es? Que una página es la foja 1, ya sea el frente y la vuelta. Entonces, si nos dan esta numeración secuencial, ya tienes que las imágenes 1 y 2 corresponden a una foja, las imágenes 2 y 3 a la segunda, etcétera, etcétera. Entonces, a la hora de digitalizar un volumen completo e intentar reconstruirlo digitalmente idénticamente al original, era un problema con el que teníamos. Las imágenes se renombraban para que coincidieran con el documento original, pero pues esto nos robaba tiempo. Hace aproximadamente 3 años se hizo un estudio buscando nuevas tecnologías especializadas ya en la digitalización de documentos digitales. Esto nos llevó a una empresa italiana llamada Metis, que construye estos escáneres. Ya son escáneres especializados, como pueden ver, tienen sistema de iluminación propia, tienen cristales que sujetan el documento, evitan que las fojas se muevan. En el caso de que haya dobleces, los planchan, por así decirlo, los aplanan. Este es otro tipo de escáner, es un escáner de gran formato. La plancha mide 1,20 por 1,80 y las lámparas se pueden elevar sobre este brazo hasta 50 centímetros, lo que nos permite digitalizar objetos. Bueno, aquí podemos ver más escáneres. Estos escáneres también cuentan con un sistema de compensación del peso. Esto es que cuenta con 2 planchas que cuando uno pone el volumen inmediatamente suben o bajan dependiendo del peso del mismo. Y al igual que cuando uno va cambiando las fojas conforme va digitalizando, va compensando. Bueno, aquí vemos, cuentan con cámaras digitales. Aquí vemos mejor esto de la compensación que les mencionaba. Si ven, aquí está casi pegado al vidrio, mientras que esta parte está más abajo. En esta toma vemos que ya el volumen está abierto a la mitad. Las planchas se pueden separar para dejar el espacio para el lomo del libro y que este no sufra daño al momento de abrir el volumen. Tenemos aquí un ejemplo de un mapa que tuvimos que digitalizar en varias partes porque a pesar de tener un escáner muy grande, también tenemos documentos aún más grandes. Este mapa está hecho en tela, mide aproximadamente 1,80 por 2 metros. Se tuvo que hacer en 6 tomas. Esas 6 tomas por medio de Photoshop se vuelven a juntar para hacer una sola imagen. Antes de adquirir esta tecnología,
estos formatos grandes se optaba por tomarles fotografías con cámaras profesionales, digitales, pero tenemos este caso. Estos pequeños rectángulos blancos son pedazos de papel cosidos al mapa donde se transcribió ya sea el nombre del panteón, de las iglesias, de las casas, pero cuando se toma una fotografía, la cámara se enfoca principalmente en los detalles grandes. Los pequeños a veces se omiten o se pierden. En este caso, bueno, aquí tal vez no se puede apreciar mucho, pero ya es legible la imagen. De hecho, haciendo zoom se puede ver hasta el entramado de la tela en el mismo. Bueno, estos es los resultados finales que tenemos en nuestra digitalización, es las imágenes que nosotros obtenemos. Ahora bien, entrando en los procesos de digitalización, como anécdota, cuando recibimos la invitación para venir a dar esta ponencia, una persona del mismo AGN de México me dijo: para mí la digitalización solo es poner el documento en el aparato, apretar un botón y obtengo una imagen. No veo por qué ir a dar una ponencia sobre esto. Ok, una persona que trabaja dentro del mismo archivo, entonces eso me dio una fuerte idea de por qué es necesario tener unos parámetros, unos procesos definidos de digitalización. Ahora bien, curiosamente, el proceso de digitalización no empieza en nuestro laboratorio de digitalización. Empieza con el Departamento de Organización y Descripción de Documentos. Ellos hacen un estudio de qué fondos o qué documentos son los que necesitan más esta digitalización, los que son más prioritarios, basándose en el estado físico del documento, es decir, si ya está muy deteriorado, muy maltratado, es mejor digitalizarlo para preservarlo y que ya no se esté manipulando. Otro aspecto que se toma en cuenta es la cantidad de consultas que tienen estos fondos. Si son muy consultados, se digitalizan para precisamente que puedan ser consultados por aún más gente. Es decir, ya en formato digital uno puede acceder al sistema, busca el documento digitalizado y lo puede ver. Pueden verlo varias personas al mismo tiempo en diferentes computadoras, no hay ningún problema. Esto a diferencia de que no es muy común, pero sí nos llegó a tocar que llegaba un usuario, un investigador, solicitaba un volumen, lo estaba revisando y 15 minutos después llegaba otro usuario y solicitaba exactamente el mismo volumen. Entonces, pues se le tenía que pedir que regresara otro día, porque no sabemos cuánto tiempo lo va a usar el primero, ¿no? Entonces, de esta forma se evitan este tipo de casos. Bueno, una vez que el Departamento de Organización y Descripción define qué fondos, qué volúmenes son los que se van a trabajar, hace un proceso de revisión, cotejo, foliación en el caso de ser necesario, de los fondos. Esto, en primer lugar, para dejarlos listos para la digitalización, y en segundo lugar, se crea una base de datos que va a generar toda una plantilla de metadatos que se va a cargar al sistema, a nuestro sistema, para después poder ligar las imágenes a esos metadatos, porque una imagen así no nos dice nada. Esto, o sea, puede ser de cualquier fondo prácticamente, no sabemos qué foja es, no sabemos de qué trata, entonces una imagen así suelta pues no
No importa que tenga una buena calidad o que esté muy bien digitalizado, no nos sirve de nada. Una vez que se genera toda esta base de datos, ahora sí pasa al departamento de digitalización para ser digitalizado. Nosotros tenemos una serie de parámetros para obtener estas imágenes. Primero que nada, la imagen debe ser lo más fiel posible al original. Debe ser prácticamente idéntica. Número 2, hay que digitalizar siempre a color para que no perdamos ningún tipo de detalle que pueda tener el documento. Hay veces que hay quienes usan escala de grises o blanco y negro, pero ya vimos que a veces hay pequeños rastros en el papel que se pueden llegar a perder con estas técnicas. Entonces preferimos hacerlo a color. El documento siempre se va a digitalizar a tamaño original. Es decir, esto es un formato de volumen normal. Como vimos hace rato, el mapa grande pues se tuvo que hacer en varias tomas para dejarlo ese tamaño. Y las imágenes conservan ese tamaño. No las escalamos, no reducimos, no ampliamos. Otro parámetro es que no se le hace ningún tipo de edición a la imagen. No se le hacen ajustes de color, de contraste. Si tiene algunas manchas, como aquí se ve, roturas, se dejan tal cual. Esto porque ya también es como parte de la historia del documento, de la información que contiene esta imagen. Dependiendo, bueno, nos hemos encontrado con muchos casos que el encuadernado o cuando son documentos cosidos, las hojas no siempre están derechas, están un poco inclinadas, Entonces, en este caso, podemos permitir hasta entre 3 y 5 grados de inclinación para dejarla tal como está. Ya si la inclinación es mayor, ahora sí la tenemos que nosotros enderezar un poco para facilitar la lectura, que este es otro parámetro. Las imágenes siempre deben de facilitar la lectura del documento. Es decir, hay veces que nos encontramos con que la escritura está hecha vertical en lugar de horizontal. En estos casos, giramos la imagen para permitir la lectura más rápida, más ágil del documento. Les hacemos un recorte dejando un margen alrededor de toda la hoja de aproximadamente 3 milímetros. Esto para asegurar que no se está omitiendo ninguna información. Si nosotros recortásemos la imagen al ras, siempre va a haber alguien que te diga: aquí a lo mejor omitiste algo. Hay volúmenes que el texto llega hasta el ras de la hoja. Entonces, si tú lo cortas ahí, siempre te van a decir: a lo mejor falta una letra, a lo mejor falta un guión, algo. Entonces, de esta manera les aseguramos a los usuarios que no se está omitiendo nada de información, no se está perdiendo nada, que si consultan el original, esto es lo que van a obtener. Bueno, estas imágenes nosotros las digitalizamos a 400 dpi en formato TIFF para nuestros masters. Ese es otro parámetro, se puede decir, que utilizamos para guardar nuestras imágenes. Nos generan imágenes muy pesadas. Cada imagen pesa aproximadamente 30 megas, 25-30 megas. Si tomamos en cuenta que un volumen puede tener 400 hojas, de estas 400 hojas son 800 imágenes, entonces se hace un volumen muy grande, ¿no? Nos llegan a pesar de entre 35 y 40 gigas cada volumen. Una vez que obtenemos estos masters,
nosotros damos un proceso de reducción de los píxeles. No se reduce la calidad de la imagen, se hace más ligera solamente, se cambia el formato JPG, se le coloca una marca de agua para identificación y se sube a nuestro sistema. Bueno, previo a subirlo al sistema, lo que comentaban en una ponencia pasada, las imágenes también, si tú nada más metes en una carpeta todo este mundo de imágenes, cuando quieras consultar una en particular, pues sí está medio complicado estar buscando. Lo que nosotros vamos haciendo es ir generando carpetas y subcarpetas. Es decir, la primera va a ser el fondo, va a ser, por ejemplo, en este caso, Inquisición. Siguiente carpeta es el número de volumen o caja, dependiendo, puede ser Inquisición, volumen 8. Después llegamos al nivel de expediente. Inquisición, volumen 8, expediente 2. Y tal vez el expediente 2 abarca de la foja 20 a la 40. Entonces, esas imágenes son las que se van a meter en esa carpeta y se van a generar las carpetas que sean necesarias, las carpetas dependiendo de la cantidad de expedientes que contenga el documento. Hay veces que solamente será un expediente, hay veces que hemos tenido casos de hasta 300 expedientes, ¿no? Así, casi expediente por foja. Entonces, aún así se tienen que separar estas imágenes. Ya una vez que las tenemos así, ahora sí se procede a hacer el proceso que ya les había comentado. Aquí tenemos cómo estamos construyendo precisamente el documento digital. En esta parte tenemos nuestro sistema con nuestra base de datos, tenemos el mundo de imágenes que les mencionaba, y aquí las carpetas divididas en expedientes ya con sus imágenes dentro. Los metadatos a los que se ligan las imágenes son tienen unos campos específicos que facilitan la búsqueda de la información. Tenemos nombre de productor, bueno, aquí lo dice pendiente, pero es la persona que generó el documento en un principio. Tenemos el título, que en este caso, bueno, es expediente 10. Tenemos el año en el que fue creado. A ver, se pueden poner fechas extremas en caso de que las haya. En este caso solamente dice 1536, pero puede ser 1536 a 1537, 1538. El rango de fojas de la 98 frente, que es esta F que se le pone, a la 101 vuelta. Y un pequeño resumen de qué trata este expediente. Otros datos que se pueden poner es lugar donde fue hecho este documento. Con estas pequeñas guías, se puede decir, es fácil que uno rastree algún documento en este sistema. Tú puedes acceder a él. En la herramienta de búsqueda pones ya sea el rango de fechas, alguno de los nombres, Pedro de Sosa, el juez Fray Juan de Zumárraga, y el sistema va a buscar estas palabras y te va a dar el resultado de todos los documentos que encontró con estos casos. Esto en el caso de que no tengas bien claro qué es lo que estás buscando, ¿no? Digo, hay muchos usuarios que ya saben exactamente qué es lo que buscan, dónde encontrarlo, etc. Bueno, ya es nuestro resultado final. Tenemos la imagen
con la marca de agua, como les comentaba, con los metadatos. Bueno, esta es solamente una imagen de este rango, pero ya es el resultado final de todo este proceso de digitalización. Es decir, cuando decimos un proceso de digitalización, bueno, al menos nosotros acá en México, no nos referimos solamente a lo que les comentaba, ¿no? O sea, nada más a digitalizar un documento por digitalizarlo, sino que lleva un proceso multidisciplinario que culmina en esta parte. Bueno, de mi parte sería todo, no sé si... Bueno, le agradecemos muchísimo su intervención y damos espacio por si hay un par de preguntas. Allá hay una. Por favor, para que nos quede el registro, se identifica, por favor. Mi pregunta es, ¿qué controles de calidad utilizan en este proceso? Controles de calidad. Bueno, cuando digitalizamos, las imágenes pasan por 3 filtros, se puede decir. El primero es el propio operador del escáner, que revisa estos parámetros que les mencioné de las imágenes, que no se vean fuera de foco, etc. Después de esto, un segundo filtro viene siendo una persona del departamento de organización y descripción, que es quien hace la construcción del documento digital idéntico al original. Esta persona hace otra revisión por cualquier cosa que se le pudo haber pasado al operador, ¿no? Si no sé, hubo alguna omisión de alguna foja, si tal vez el recorte estuvo mal, si la foja quedó chueca o descuadrada. Ese es el segundo filtro. Un tercer filtro es cuando se hace el proceso de cambio de formato. Ahí otra vez se revisan todas las imágenes, se van revisando de una por una para ver que entran dentro de nuestros estándares, ¿no? Para poder ser subidas al sistema. Bien, le agradecemos entonces muchísimo su intervención y lo despedimos con un fuerte aplauso, por favor.